Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde vayan a ver este video, en qué momento. Y bueno, pues el día de hoy le damos la bienvenida a Marcela. Marcela nos hace el favor de, de visitarnos en esta entrevista. Y bueno, antes de comenzar, les quiero recordar que es importante que se suscriban al canal. ¿Por qué es importante? Bueno, porque necesitamos crecer y crecer y crecer y sobre todo compartir con otros emprendedores que puedan llegar a conocer estas herramientas que estamos compartiendo de manera generosa y gratuita con todos. Entonces, por favor, suscríbanse y si les gustan los videos, pongan la manita arriba y si tienen este interés, pueden poner también la activación de para que les avisen, ¿no? Cuando estamos publicando porque publicamos un video diario. Y bueno, después de estos comerciales, le damos la bienvenida a Marcela. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. Platícanos a qué te dedicas y cómo puedes ayudar a los emprendedores. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, gracias. Buen día. Mi nombre es Marcela. Yo me dedico a lo que es el diseño y publicidad para pequeños emprendedores, lo que es diseño de banners digitales, folletería, sitios web. Y a la vez, por mi formación en publicidad y la parte artística que me interesa mucho desarrollar, en base a mis procesos, por ejemplo, yo también soy escritora y autopublico libros, y tengo cuadros con ilustraciones. Entonces, en base a todas estas inquietudes que se me van presentando a lo largo de mi profesión, mi oficio, me interesa también enseñar estas herramientas a pequeños emprendedores o artistas que quieran poder trabajar de lo que les gusta, y tener este tipo de vida que a mí me interesa, que es más, eh, o sea, fuera de lo que es la relación de dependencia, o sea, más Exacto, eh, exacto. Platícanos como sobre los libros. justamente está orientado a este canal. Perdón, Me disculpa. me decías que tenías un libro, que ya has publicado libros. Me decías que tenías un libro por ahí. Si nos platicas Sí, cuál es, sí, tengo dos libros autopublicados, de los cuales, bueno, acá en este momento puedo mostrar uno que tengo impreso, que este se llama Más allá de lo extraño. Tiene textos e ilustraciones mías que, digamos, las ilustraciones, si bien son de este modo, los cuentos son para adultos, no son para chicos, son para adultos y ya, adolescentes, ¿sí? El género es realismo mágico. En su mayoría son cuentos, pero también hay alguna poesía y canción. Mis intereses son muy variados dentro de lo artístico, y a medida que fui haciendo talleres distintos de escritura de canciones, de escritura, de la parte de ilustración más que nada autodidacta. Bueno, voy haciendo estas creaciones y, por ejemplo, cuando he culminado un taller de escritura, dos talleres, me di cuenta que tenía como bastante contenido como para hacer un libro. Y lo venía demorando, por esto de ciertas ansiedades mías o miedos o lo que sea. Estuve averiguando por editorial, y como me pareció como un mundo muy estructurado o con ciertos temas, ¿no? De las ganancias, ¿no? Esto de que uno no suele hablar de los costos de las publicaciones y lo que termina ganando un escritor. Me pareció que por mis condiciones yo quería otro tipo de sistemas, ¿no? Entonces, bueno, me dediqué a asesorarme con lo que es el mundo de la autopublicación, todos los trámites. Y bueno, empecé como a gestionar estos trámites una vez terminado el libro. Bueno, todo lo que es la gestión del ISBN, que es exacto. ponen acá, la parte de la autocatalogación, el índice, que es un cuadradito que está acá al principio, Entonces, y bueno, todo lo que es derechos de autor. Sí, Marcela, tú entonces puedes llevar de la mano a alguien, a un emprendedor que tenga esa inquietud de querer escribir su libro, pero que, así como tú dices, en un principio uno mismo se sabotea y dice, no, yo cómo voy a poder hacer un libro, no tengo la capacidad, etcétera. Lo puedes ir llevando poco a poco hasta que tenga ese objeto físico que nos acabas de mostrar, que es un libro desde cero hasta tenerlo, ¿cierto?
claro, sí, exactamente, sí. Y siempre, o sea, tomando lo que yo explico, o sea, la autopublicación sí es algo estandarizado, ¿no? Pero en cuanto la persona tiene ciertas ideas, o sea, yo en base a mi experiencia empecé a dar clases a escritores en base a novelas que tenían en proceso. Pero siempre me oriento a su contenido, ¿sí? Digamos, en base a las ideas que tiene, siempre tratando de respetar qué es lo que él quiere mantener como, como su protagonista, o ciertas piezas argumentales, y que no se pase de eso, porque a veces uno se olvida en base a lo que está escribiendo, como que se pierde y hay muchos caminos. Exacto, Entonces, bueno, hacemos como un trabajito de coaching, sería también, en base a lo que el escritor precisa. exacto. Y Y lo puedes siempre que hacer veo en que línea, ¿no? en línea, sí, sí, en O estos sea, canales, cualquier parte del mundo la persona aprovechando, te puede buscar. claro, aprovechando estos canales digitales de Meet y Zoom. Yo me manejo mucho con Meet, por ejemplo, pero el Zoom tampoco lo descarto. O videollamadas por WhatsApp también. Digamos, tengo una comunicación de 1 hora o 2 horas según la resistencia de la persona. Se sugiere 1 hora para poder captar mucho más la información. Y bueno, también en base a lo que, como veo que la persona quizás está medio bloqueada en ciertos temas, como que por ahí le sugiero algún ejercicio para trabajar eso, eh, Exacto, eh, siempre apuntando a la parte creativa, ¿no? Que, digamos, que no se sofoque la persona cuando está escribiendo. exacto. Eh, Ejercicios también con imágenes, porque como yo estoy estudiando, o sea, soy fotógrafa y a la vez me estoy especializando en eso, estudiando, digamos, trato de utilizar toda esta combinación entre imágenes, ilustraciones y escritura para inspirarse, ¿no? Para ser más Así que versátil, ¿no? Entonces, esta sí. versatilidad que tú tienes con diferentes proyectos, me imagino que es la manera en que estás enfrentando los desafíos de este 2023, ¿cierto? Así es, sí, 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 sí. Primero, hablando, ¿no? De las partes no tan agradables, como esta especie de versatilidad, me ha generado como ciertos conflictos, porque uno tiende a, como el mercado por ahí, pedirte algo, un servicio en particular, y quizás sería hasta lo más, uno piensa, bueno, me dedico a una cosa, le enfoco toda mi energía ahí, bueno, ahí genero las ganancias, ¿no? Y a la vez al tener como varias inquietudes que por ahí a mí me interesa trabajar varias, no una sola cosa, me generaba como mis pruritos de decir, bueno, esto me va a sacar energía, pero bueno, yo trato de mantener las que a mí me interesa y que esto me genere como un valor, ponerle valor a mi trabajo, digamos. Como Quizás priorizar, no ¿cierto? hay, Como priorizar cuáles son los que me sí, pueden generar más, cuáles puedo monetizar más, ¿no? Y además me gusten, que es tu claro. caso, ¿no? ¿No? Sí, y ponerle el valor, como si ese valor no existe todavía, porque es un producto distinto, ver, ¿no? Qué valor puede llegar a tener y dárselo, porque a veces uno empieza con algo nuevo Ujú. y estar con sus inseguridades no le da el valor que al principio que merece el producto. Y Exacto. bueno, Otro eso, de los ¿no? Como que temas, siempre otro de los mostrar que temas tiene un valor. exacto, precisamente con respecto al valor, otro de los temas que manejamos en estas entrevistas es el tema precisamente de los que en alguna etapa del emprendimiento siempre llega a aparecer el tema de las deudas. Entonces yo siempre les pregunto a nosotros, los entrevistados, cómo manejan ese tema. Y te quería preguntar a ti, ¿cómo manejas el tema de las deudas? Si tienes deudas, si no tienes. Si no tienes, ¿cómo le hiciste para lograr salir de deudas o no tener deudas? Sí, yo tuve varias etapas, ¿no? Unos años atrás sí me encontré con una etapa donde yo no tenía como una buena relación con la planificación y las inversiones y los activos y todo esto que se habla, ¿no? Ahora es tan fácil decir, bueno, invierto un poco, no sé, Mercado Libre o alguna plataforma que te genere alguna ganancia aparte, ¿no? Yo como que no era muy amiga de planificar y como que me generaba mucha cansancio pensar en eso, no me interesaba. Y bueno, en base a esto, estas elecciones que yo hice que no podía en ese momento como enfocarme en eso,
Sí, tuve una etapa, por ahí me manejaba con tarjeta de crédito, pagaba el mínimo, y esto me generaba como intereses, como que yo no seguía mucho las fechas de pago, y se me hacía como, bueno, en ese momento me parecía como Como una montaña. unas sumas muy grandes. Por ahí comparándolas con otras no eran tan grandes, pero en ese momento me parecía mucho. Y bueno, tuve que como poner límites a mí misma y Ujú. tratar Límites. de saldar ese valor de la manera que quisiera, pero el desafío era no endeudarme más, o sea, no pedir préstamo a ninguna entidad financiera que me genere más intereses, como cortar el interés. Y bueno, esto me ayudó, o sea, si bien en su momento lo vi como algo malo, una crisis, pero generó una oportunidad, porque yo ahí me generó como la idea de pensar cómo hacer entradas de dinero, de trabajos que me generara más ganancia, o sea, no pensar en dar una clase, sino cerrar una clase de un mes o hacer combos de algo, o sea, dejar de presentar servicios de una vez, sino esto que se habla, ¿no? De, de algo cerrar en más clases, ¿no? Que me Claro, genere esa más es ganancias una más idea seguidas. genial, porque siempre Sí, estamos diciendo, bueno, pues un cliente le vendemos una vez, pero si tú de antemano ya estás estableciendo un combo de a lo mejor de 5 sesiones o 3 sesiones, pues sí, ya en una venta tienes en realidad 3 o 5 ventas. Y eso te va a llevar a dos cosas que yo considero. Número uno, que tengas un mejor ingreso. Y número dos, que la persona tenga resultados porque ya se compromete a más tiempo y entonces se puede trabajar para lograr esos resultados, ¿cierto? claro, Ah, pues está genial, sí. muy bien, felicitaciones. Pues mira, te agradezco muchísimo, Marcela, todo esto que nos estás comentando, son muy buenos tips. Te agradezco tu tiempo, te agradezco tu participación en la entrevista. Y bueno, pues no sé si tengas algo más que quieras comentar a los emprendedores el día de hoy. ¿Algún tip? Y bueno, que estos tiempos son como muy convulsionados, como que siempre hay como mucha vorágine de desafíos que se nos presentan, como bien decía él. Y bueno, es importante como tener como mucho centro en uno y mantener esta voluntad y tomar quizás herramientas simples como meditación o respiración para centrarse en la tarea que uno tiene que hacer en ese momento. O sea, eh, planificar, aunque yo en su momento no me haya llevado bien con el tema de planificación, para estar más tranquilo uno, o sea, porque si uno en el día tiene tantas tareas que hacer, tiene que estar bien, bien, digamos, anímicamente, es fundamental para poder hacer todo lo que uno tiene que hacer. Y bueno, como planificarse por horas ciertas cosas. Bueno, ahora tengo que dar una clase, tengo que tener todo el foco en esa clase o en la planificación de esa clase, porque si uno hace muchas cosas o hace muchas cosas de un tipo, es normal que uno se vaya con la mente mientras está haciendo esa actividad en otras cosas que tiene que hacer y el que mucho hace como que termina haciendo muy poco de eso. Entonces, si vamos a escribir, dedicarnos esa hora o esa media hora en esa actividad. Total, después tenemos el resto de las horas para pensar en lo otro, ¿no? Entonces, y cuando uno está en los momentos de ocio, digamos, o de disfrute, disfrutar, ¿no? Claro, O sea, para poder tener la mente más despejada y poder crear más o trabajar con más rendimiento. Eso, o sea, lo que estemos haciendo, que lo hagamos a conciencia. Eso. genial. Perfecto, Y pues bueno, te muchísimas agradezco gracias. mucho, sí, Ajá, te perdón. agradezco mucho la posibilidad, no, eso, que te agradezco mucho el espacio y el tiempo, sobre todo, que es muy valioso. Sí, bueno, pues te agradezco también tu generosidad y compartir con nosotros los tips recomendaciones que nos compartes, para la redundancia. Y bueno, pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias y que tengas bonito día. Hasta pronto. Bueno, muy buen día. Hasta pronto.